Estamos a punto de terminar nuestra serie del principio de la iglesia. Hemos avanzado en el libro de Hechos, en cada capítulo, cada pasaje, y hemos venido observando cómo la iglesia continuaba ocurriendo, creciendo, pero también creciendo no solo en números, sino también en una madurez espiritual. Recordemos que la diferencia la marca eso. Ahora, ellos venían enfrentando retos muy fuertes, pero cada reto era una oportunidad en la cual ellos podían fortalecer su fe. Al igual que nosotros. ¿Alguien aquí tiene retos en la vida? El reto que tú estás experimentando es una oportunidad. Di conmigo oportunidad. No le tengas miedo al reto, no le tengas miedo al problema. El matrimonio no está bien, tranquilo. Es una oportunidad que Dios te está dando de poner tu mirada en el lugar correcto, ponerla en Jesús. Y Jesús, como lo hemos cantado, hace milagros. Dios anhela que como iglesia fortalezcamos nuestra fe. Ahora, los discípulos continuaban predicando a Jesús en todo lugar donde ellos estaban. El tema era uno solo, era Jesús y las enseñanzas de Jesús. Por eso nosotros en este lugar también siempre hablamos de Jesús. No nos salimos de ahí. No hay otro tema que debamos atender de suma importancia como lo es hablar de Jesús. Las personas que escuchaban hablar de Jesús encontraban esperanza para sus vidas cuando escuchaban hablar de este hombre que tenía toda la potestad de calmar tempestades. A alguien aquí Dios le ha calmado las tempestades internas. Ese es Jesús, este hombre que transformaba todas las vidas de aquellos que estaban dispuestos a recibirle a él y recibir su mensaje. Ahora, se escucha hermoso cómo todo esto estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, pero aunque tú no lo creas, había oposición de algunos. Algunos no estaban felices cuando se escuchaba hablar de Jesús como el Mesías. De hecho, a uno de los discípulos de nombre Esteban, muchos aquí conocen la historia de Esteban que está en Hechos. A Esteban le costó la vida el hecho de proclamar a Jesús como su Señor. Las personas, ¿sabes qué?, que entregaron su vida por Jesús nos demuestran una cosa. Ellos habían encontrado algo mucho más valioso que la vida misma. Por eso es que Esteban estuvo dispuesto inclusive a morir por su Señor, por su Cristo, por el Mesías que tanto ellos habían escuchado. Pero antes de Esteban dar su vida, ¿sabes qué? Encontramos como también Felipe en Samaria estaba predicando del mismo Jesús en otras ciudades. Los discípulos habían sido escogidos para esto, para proclamar a Jesús. Por eso siempre me gusta recordártelo de Church en español, la iglesia. Tú y yo estamos puestos en este lugar para seguir hablando de Jesús. No escuché a muchos convencidos. Tal vez algunos, no, pastor, hablemos de política. No, la política no te llena para nada. Hablemos solo Jesús tiene el poder para darle sentido a nuestra vida. Y los discípulos como Esteban, Felipe nos lo muestran. Habían sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para ser transformados por ese poderoso Dios. Y ahora ellos comenzaron a llevar la esperanza a todo lugar. Milagros ocurrían a través de ellos, como nosotros hemos visto milagros ocurrir en este lugar. Personas que no tenían esperanza y ahora han vuelto a respirar. Esto es lo que nos enseñan los discípulos. La vida de Jesús llegaba a esas vidas complicadas, porque quiero decirte, todos ellos tenían vidas complicadas. ¿Alguien aquí tiene una vida complicada? Y probablemente te han dicho, no, a usted le falta para ser espiritual. No te falta nada. Jesús lo hace todo. Jesús llega a las vidas complicadas y hace algo poderoso, algo especial. Por eso yo quiero recordarte, iglesia y amigos que están en esta tarde, Jesús te ama. Jesús te ama y Él puede ayudarte en lo complicado de tu vida. No sé por qué tú cuando la vida se complica te alejas de Jesús. Es cuando más te debes acercar a Él, porque Él es experto en ayudarte en lo complicado. ¿Alguien aquí tiene hijos complicados?
Acércate a Jesús y acércalos también a ellos a Jesús, porque todos tenemos vidas complicadas. Tan valioso es Jesús que aún el rostro de Esteban, fíjate, antes de entregar su vida, reflejaba lo que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Acompáñame a Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículo 13, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los que estaban sentados en el consejo, Esteban había sido llevado a ser juzgado y había un consejo de líderes ahí cuestionándole por qué decía lo que decía. Todos los que estaban alrededor de Esteban fijaron la mirada en él y vieron que el rostro de Esteban se parecía al de un ángel. ¿Alguien aquí tiene rostro de ángel? No, algunos tienen una carita, ¿verdad? Que uno dice, wow, de ángel, no sé. Este versículo nos muestra algo especial. ¿Por qué? Porque de Esteban hablamos un poco la semana pasada. Esteban fue uno de los que fueron escogidos, ¿te acuerdas?, para administrar la iglesia. Pero la Biblia nos decía, Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y es que cuando alguien está lleno de Dios, hasta el rostro le cambia. Sonríe al que tienes al lado. No sé si vio un ángel, ¿verdad?, la persona a la que le sonreíste. Pero déjame decirte algo. Hay personas que ni su rostro refleja realmente felicidad. Tratan de sobresalir en la vida, pero el rostro no miente. Por eso es que en esta tarde estuvimos, ¿verdad? Jesus brought me out. Jesus brought me out. ¿Por qué? Porque queremos realmente predicar que todo nuestro ser ha sido transformado por Jesucristo. Si tú estás viviendo en tristeza y depresión, tú necesitas llegar a Jesucristo. Jesús quiere agarrar tu tristeza, tu depresión y cambiarla en alegría, cambiarla en baile, como dice la palabra. Esteban reflejaba eso, pero no era casualidad. Él era lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre de fe. Pero luego en el versículo 58 del capítulo 7, fíjate, no le gustó las personas que escucharon a Esteban hablar de Jesús y lo agarraron para matarle. Y dice así el versículo: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Di conmigo, Saulo. Ya vamos a llegar a este personaje también. Y apedreaban a Esteban, dice el siguiente versículo, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Esteban sabía en quién estaba confiando. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La fe de Esteban nos refleja lo que realmente debe ser la iglesia. No son solo palabras, es una conexión directa con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor que ha transformado nuestra vida y es el único que puede transformarnos y cambiarnos. Ese es el secreto. Jesús no solo quiere transformarte la vida aquí en la tierra, Jesús quiere también cambiarte la eternidad. ¿Sabías eso? Hay personas que viven en esta tierra como que fuera eterna. Y a veces a mí como pastor me preocupa. ¿Por qué? Esta semana estuve en un funeral y tú sabes lo que ocurre en los funerales. Pero era un funeral de un creyente, así que fue completamente diferente. Lloramos, pero lloramos, como dice la Biblia, con esperanza de saber que es un hasta pronto, porque nos vamos a volver a ver. Pero ten cuidado en quién estás confiando para tu eternidad. Nadie en esta vida puede cambiar tu eternidad, pero hay un hombre que te ama y dio su vida por ti. Resucitó al tercer día, ¿para qué? Para vencer inclusive a la muerte. Por eso, como dice el versículo Esteban, no es que murió, sino que durmió. Como me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque a los que confiamos en Cristo sabemos que la muerte tampoco puede detenernos. ¿Sabías eso? La muerte no puede detener a Jesucristo. La muerte no podrá detener tampoco a su iglesia. Pero mientras estamos acá, fíjate, cuando Esteban estaba sufriendo todo esto, había
algo que Dios estaba haciendo. Por eso Esteban oró y les dijo: Señor, perdónales este pecado. Porque a los pies de un joven llamado Saulo, ¿te acuerdas que estaba este joven ahí? Ahora Saulo en este momento era parte de este concilio selecto que estuvo de acuerdo y dijo también: apedreen a Esteban porque está proclamando a Jesús como el Mesías. Este Saulo en este momento no era un hombre como Esteban, lleno de fe y mucho menos lleno del Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo: Dios necesitaba continuar formando la iglesia. Y aquí viene algo impresionante, el por qué Saulo, el que ahora mejor lo conocemos por su nombre romano, Pablo, o con mucho más respeto, el apóstol Pablo. ¿Ya te suena familiar? Ahora, este Pablo no siempre fue el apóstol Pablo. Era una persona completamente diferente. Y en el capítulo 8, versículo 3 dice así: Saulo por su parte, fíjate, causaba estragos en la iglesia. ¿Alguien se identifica con esto? No te hagas, ¿verdad? Alguien aquí de su vida no ha sido la mejor y te decían: no, este es un relajo en la iglesia, este nunca se va a componer. Ahora, eso es un elogio en comparación de lo que estaban hablando de Saulo, porque Saulo odiaba a aquellos que tenían su fe en Jesús, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. ¿La razón cuál era? Una sola. Todo aquel que proclamara de Jesús, a Saulo no le caía bien. Si tú querías ser amigo de Saulo, no podías decir que tú eras amigo de Jesús, porque le ibas a caer mal. Y no solo le ibas a caer mal, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 9, después de un tiempo, mientras tanto Saulo, sí, fíjate, respirando aún amenazas de muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Algún discípulo del Señor en esta tarde? ¿Tú le hubieras caído mal a Saulo? Y no solo eso, le revolvías el estómago. Dice la Biblia, y no te pierdas las palabras que utiliza: respirando. O sea, a este hombre se le sentía el coraje aun cuando respiraba. Y la razón era una: no soporto a los discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo? Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él estaba dispuesto a viajar desde Jerusalén hasta el noroeste, muchos kilómetros, con tal de perseguir, porque la iglesia se continuaba extendiendo. Y Saulo decía: yo tengo que hacer algo al respecto. Pidió esto para entrar a las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, o lo que podríamos decir hoy en día, al cristianismo. A los seguidores del camino, para ser más específicos. Saulo los andaba buscando, fueran hombres o mujeres. Y luego en el versículo 3 ocurre algo que ni siquiera él esperaba. En el viaje hacia Damasco sucedió que al acercarse a esta ciudad, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo, y la respuesta es impactante: yo soy Jesús. ¿Te acuerdas el nombre que estábamos cantando? Jesús. En este momento algo ocurre cuando Saulo escucha esta frase que le dice: yo soy Jesús, a quien tú, Saulo, persigues, contestó la voz. Ahora, definitivamente Saulo, nadie en su sano juicio lo hubiera escogido para ser parte de la iglesia, mucho menos un líder. ¿Estás de acuerdo conmigo? Imagínate, yo te digo el día de mañana: te presento a este líder de la iglesia, él los odia. No, como que no casa, ¿verdad?
Pero Jesús pensaba de manera diferente respecto a Saulo. Y es que Jesús es experto en hacer lo imposible posible. ¿Sabías eso? Jesús ve las cosas muy diferente a como nosotros la vemos. Y por eso podemos ver en este pasaje que para Dios no hay imposibles. Dios seguía formando su iglesia, pero vino a romper todos los paradigmas de lo que iba a ser su iglesia. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy con una pregunta: ¿desde cuándo la iglesia es para gente perfecta? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo cambió el concepto de cómo Dios estaba formando su iglesia? Si vemos en personajes como Saulo, una persona pero reapartada de Dios, no quería saber nada de la fe, de hecho odiaba las cosas de Dios. Ahora, Saulo no estaba en ningún momento buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él. Quiero que me escuches esta frase. Saulo no tenía en su agenda, él quería ir a Damasco, ¿a qué? A seguir destruyendo la iglesia. Él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús buscó a Saulo. Y esto es poderoso, ya que nadie más hubiera escogido a Saulo para el ministerio, pero Dios lo escogió y lo encontró. Iba caminando durante el día. Y una luz tan fuerte que opacó inclusive la luz del día lo rodeó. Ahí la agenda de Saulo fue completamente rota. Yo no sé cuál es la agenda de tu vida, pero estoy seguro de que Dios te está buscando. Y Dios te va a encontrar. No sé si de día, no sé si de noche, no sé si un domingo a las 12:15, pero ¿sabes qué? Jesus brought me out. Jesus brought me out. Jesús quiere sacarte del estilo de vida que tú estás llevando, un estilo de vida de apariencias que tú quieres pretender que eres feliz, pero tú sabes que no eres feliz. Pero recuerda la canción que dice solo Dios, y a la mujer también. Solamente en Dios uno puede encontrar el propósito de la vida. Y Saulo lo sabía. Ahora no iba solo. En el versículo 7 del capítulo 9 dice: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos. ¿Por qué? Porque oían la voz. Esto quiere decir que no solo Saulo lo estaba soñando. No fue la pizza que se había cenado una noche anterior. Algo estaba ocurriendo en ese lugar y habían testigos. ¿Por qué estaban atónitos? Porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano. Ya me imagino al Saulo cómo le habrá gustado esto, ¿verdad? Yo me lo imagino tan independiente, tan decidido, diciendo: voy a hacer esto, denme cartas, necesito ir a Damasco. Pero de pronto él se encuentra ciego, sin poder ver. Dice ahí: él entonces, Saulo, se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Lo tuvieron que llevar y estuvo ciego por 3 días sin comer ni beber nada. Déjame recordarte algo en esta tarde, iglesia. Los encuentros con Jesús son encuentros poderosos que te cambian la vida. Te cambian el rumbo de la vida. Si tú quieres llevar el mismo rumbo de tu vida y ser seguidor de Jesús, no se puede. Jesús ahora te va a comenzar a llevar en una dirección diferente, en un camino diferente. ¿Por qué? Anota esto en algún lugar. Cuando Jesús sale a tu encuentro, te das cuenta de que probablemente estás caminando en la dirección equivocada. Lo primero que Jesús hace con nosotros, su iglesia, es lo siguiente: decir: ok, esta es tu agenda de vida. Ahora déjame revelarte cuál es la agenda que yo tengo para tu vida. Es muy diferente pedirle al Señor: Padre, bendice mi futuro. Pero quiero decirte cuál quiero que sea mi futuro. Quiero irme a vivir a Hawái, tomar cocos todos los días, hablarle a la gente que está ahí en la orilla de la playa. Y Dios dice: ok, parte de eso vamos a hacer, pero no va a ser en Hawái, sin cocos. Pero sí le vas a hablar a la gente de mí.
Y Dios comenzó a hacer algo especial en la vida de Saulo, porque Saulo se dio cuenta que él estaba ciego. En pocas palabras, se dio cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Pero cuando Jesús le sale el encuentro a él, le cambia completamente la vida a Saulo y lo convierte ahora en un instrumento de bendición, pero en las manos de Dios. ¿Tú en cuáles manos estás? ¿En las manos del gobierno? Pues agárrate fuerte. ¿En las manos de la familia? Agárrate más fuerte. Porque no hay nadie diseñado en la tierra que pueda darle propósito a tu vida, en la cual tú vas a estar seguro. Y no solo eso, vas a tener propósito, un instrumento en las manos de Dios. Versículo 10 del capítulo 9 dice: había en Damasco entonces, fíjate, ya lo habían llevado a Saulo, pero esta historia es emocionante. Había en Damasco también otro discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo: Ananías. Y es que el Señor conoce los nombres nuestros. ¿Sabías eso? Dieguito. Yo no sé si Dios te dice Dieguito, pero Él sabe quién es Dieguito. Saulo, Saulo. Ahora Ananías, fíjate, Dios conoce nuestro nombre, Juan Camilo. Y eso me alegra, porque quiere decir de que la relación con Dios es una relación personal. Por eso a mí aquí me gusta aprenderme los nombres. A veces algunos hasta se portan mal y me dicen: pastor, a ver cómo me llamo. Yo: espérese, tampoco abuse. Cada vez somos más y cada vez cuesta más. Pero a mí sí me gusta aprender el nombre de las personas, porque tú no eres una casualidad. Tú eres alguien que Dios ama. Y que nosotros en este lugar también te queremos amar, tal como tú eres, tal como Jesús decía. Y se le apareció a Ananías y le dijo: Ananías, aquí estoy. Le dijo: Señor. Mira, es que los discípulos reconocen la voz de su Señor. Y le dijo el Señor: anda, ve a la casa de Judas. Este no es el Judas aquel, ¿verdad? Es otro, por si de casualidad. Pero le comienza a dar la dirección. Mira, ve a la casa de Judas en la calle llamada a la derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y quiero hacer una pausa acá. Espérate, Saulo, el que no quería saber nada de Jesús, ahora está orando. Ahora no te pierdas, 3 días. Si tú y yo, cuando nos llega un ventarrón y se nos va la luz, no hayamos ni qué hacer. Señor, bendice a Center Point. Y comienza el reclamo. Llevo ya 2 días, 3 días. Pues Saulo pasó varios días, ¿sí? Pero en este momento, ¿sabes qué? Él continuaba orando. En los momentos de ceguera, ora al Señor. Dios está haciendo algo especial en tu relación con Él. Saulo está orando. Y no solo eso, le dijo el Señor a Ananías. Él ha visto en una visión, hasta visiones estaba teniendo este hombre ya. Vio en una visión a un hombre llamado Ananías, para que no quede ahí casualidad, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. A Ananías no le quedó duda de que tenía que ir. Pero antes de eso intentó explicarle a Dios quién era Saulo, como que si Dios no supiera. Y tú lo puedes leer en casa el resto de versículos. Le comenzó a decir: Dios, Saulo es malo. O sea, yo no sé si tú no te has metido al Facebook últimamente, pero las fotos que postea el Saulo, o sea, no son buenas, Señor. Él no quiere a la gente y mucho menos a nosotros los creyentes. Dios, Señor, he oído hablar mucho de Él. Tú lo vas a encontrar, no lo del Facebook, ¿verdad? Las otras palabras sí. En los pasajes que están ahí en Hechos. He escuchado, le decía Ananías, de todo el mal que Saulo ha causado a los que creen en ti. Pero en el versículo 15 le dice: ve, Ananías. Déjame de estarme explicando quién es Saulo. Yo ya sé quién es Saulo. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, fíjate, esto no te lo puedes perder, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto
a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dime tú si Dios no es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y hemos hablado a lo largo de toda esta serie, que es el rumbo que debemos seguir de Church en Español. Esta es la iglesia de Dios. Hemos hablado de esta verdad. Dios escoge a quien nadie más escogería. Dios no nos está preguntando a nosotros a quién queremos tener en la iglesia. Dios ya sabe a quién va a traer a la iglesia. Y nosotros debemos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Ese hombre es mi instrumento escogido. Ese hombre que tú me estás diciendo que es malo. Ese hombre que está desubicado en la vida. Esa mujer que está desconsolada porque le ha ido mal en todas las relaciones que ha tenido. Ese joven que todos critican por cómo él se está vistiendo. Ese niño que ya ni lo quieren ni en la escuela dominical. ¿No te ha pasado? ¿Sí? Ay, yo no sé, que no venga ese niño, oran las maestras de los niños, ¿verdad? Es que ese niño nos hace la clase imposible. A mí me gusta cuando llegan esos niños. A mí me gusta cuando nos visita alguien que sabes que probablemente tu vida es criticada. Te voy a decir algo, nadie te entiende, pero Dios te está buscando. Dios te está buscando a ti. Y Él sabe que nunca vas a tener sentido en la vida hasta que reconozcas que Él te ha estado buscando. Y Dios va a llegar como sea. Él no lo detiene nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, esa persona que todos critican fue creada por mí. Esa persona que la vida y el pecado se ha encargado de destruirlo, porque eso es lo que hace el pecado, destruir las vidas, destruir los hogares. Pero Dios hace los milagros y Él dice, ahora esas personas son mis instrumentos escogidos con un propósito, dar a conocer mi nombre. Su nombre salva, su nombre sana. Pero sabes que el nombre de Jesús es el primero que quieren silenciar. El nombre de Jesús es el que a veces a ti te cuesta proclamar, pero no te calles, porque si tú y yo nos callamos, entonces las piedras van a comenzar a alabar a ese Dios. Es lo que dice por ahí la palabra. Pero Dios nos quiere usar a ti y a mí, ¿para qué? Para ya no estar perdiendo el tiempo peleando en la red social por temas que no debemos hablar ni meternos. Nuestro único tema es este: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No te pierdas en la vida, no te pierdas en la eternidad. Probablemente muchos no creen en ti, pero Jesús te ama. Jesús te ama y Él puede transformar tu vida y convertirte en un hermoso instrumento. Ay, qué hermosos son los instrumentos, ¿verdad? Cuando los tocan bien. Porque hay unos que, pastor, yo quiero ser músico, pues vaya, métase a las clases. No, yo quiero ser músico así nada más. No, hay que entrarle con todo. Dios quiere utilizar tu vida. Quiere sacar de ti su instrumento, una música tan melodiosa que ya cuando visitas a los demás no vas a hacer carga. Yo no sé si últimamente te invitan a las casas de los otros. O dicen, no, a ese no lo invites. ¿Por qué? Porque es un problema. Pero qué rico es cuando dicen, no, vamos a traer a Tano, porque Tano es una bendición. Donde quiera que llegue Tano, Tano es parte de nuestra iglesia también, por eso lo estoy nombrando, ¿verdad? Sandra, vamos a invitar a Sandra, porque Sandra siempre nos trae esperanza. Tú necesitas ser un instrumento en las manos de Dios. Donde quiera que Dios te lleve, lleva esperanza. Versículo 17, Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo. No sé si le dijo por miedo, ¿verdad? Hay que asegurar esto. ¿Por qué no le dijo que no quería ir? Le hizo caso a Dios. Y ahora pudo ver a Saulo de una manera diferente. Hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, hasta dándole las razones, ¿verdad? Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. Ananías no solo fue a tomar café con Saulo, Ananías fue con un propósito muy especial: llevarle a Dios a la vida de Saulo. Donde quiera que tú y yo vayamos, ahí va Dios con nosotros. Y Dios quiere marcar la diferencia en todo lugar donde tú y yo nos movemos. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró Saulo la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Saulo iba con todo. Saulo no iba, no, ahora que recobré la vista, pues ya no. Me regreso de donde vine. De hecho, ¿a dónde iba? Él había estado ciego. Se dio cuenta de que no podía ver sin Jesús y ahora recobra la vista y lo primero que quiere hacer es testificar de Jesús. Se bautiza, luego comió. ¿Ves que te digo que el comer es bíblico? En todos los pasajes que yo encuentro, todos estos desgastados comen. Y no solo eso, comió y recobró las fuerzas. Solo Dios puede hacerte recobrar las fuerzas para volver a vivir. Estás en esta tarde y tú sabes que no estás viviendo de la manera correcta. Dios puede hacerte recobrar las fuerzas. Ese es el Dios en el cual predicamos. Dios puede llenar tu vida y hacerte ver de la manera correcta. No camines más ciego. ¿Cuántos años llevas llevando un rumbo y dándote golpe tras golpe? ¿Por qué? Porque estás caminando sin rumbo. Pero Dios quiere hacerte recobrar la vida de forma espiritual y decirte: para esto es que yo te creé. Para este es el propósito por el cual has sido creado por Dios. Por eso levántate, Saulo. Bautízate. Si alguien se quiere bautizar, hable al final del servicio con Lilian. Acá nos gusta bautizar. Son momentos preciosos, marcas espirituales que tú necesitas en tu vida. Saulo se bautizó, confesándole a Jesús como su Señor. Y esto me sigue haciendo la pregunta: ¿desde cuándo la iglesia es para gente perfecta? La iglesia es para gente dispuesta a cambiar y a creer en Jesús como su Señor y dejar que Él comience a hacer la obra maravillosa en medio nuestro. Versículo 26 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, pasó un proceso Saulo. Nos estamos saltando años en la vida de Saulo. Que mira también lo interesante que ocurre. Cuando llega Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. A veces me da risa porque a veces me dicen: ¿verdad, pastor? ¿Ya vio aquel de la esquina derecha? Yo le digo: ¿cuál? ¿Tu derecha o mi derecha? No, la de acá. Ya lo tengo. Ese como que no es. Me imagino a Saulo llegando con ellos y no le creían los mismos discípulos. Así que atención, iglesia, tú no necesitas que la gente crea en ti. Tú solo necesitas que Dios crea en ti y en lo que Él puede hacer a través de ti. Que no te importe lo que piense la gente de ti. Que lo único que te importe que es lo que el cielo está pensando de ti. Saulo llevaba un proceso que aún la misma iglesia, los mismos discípulos, fíjate, le tenían miedo, no le creían que fuera discípulo. Pero entonces Bernabé, di conmigo Bernabé. Porque yo necesito muchos Bernabés aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé les describió en detalle cómo él caminó. Saulo había visto al Señor, como en el camino, el cual le había hablado el Señor, y contó cómo en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos Saulo y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, Saulo, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron que lo querían eliminar, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Y es que cuando colocas tu fe en Jesús, aún las circunstancias van a tratar de hacerte retroceder. Hay cosas que van a querer eliminarte, callar tu voz. Y Pablo lo estaba viendo, pero Pablo nunca olvidó que él era ahora un instrumento escogido en las manos de Dios. Cuando las situaciones se complican a tu alrededor, no olvides quién tú eres.
¿Hay algún instrumento escogido por Dios en este lugar? ¿Alguien está en las manos de Dios? Que no se te olvide quién tú eres. Probablemente estás acá y sabes que hay cosas que te están haciendo retroceder. Ese es el enemigo que quiere quitar lo que Dios ya ha hecho en ti, pero no te dejes. Tú estás en las manos de Dios. Sé fiel en el proceso. No olvides nunca eso. Un instrumento era Saulo que ahora sería parte del crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia de Cristo. Versículo 31. Yo voy cerrando con esto. Mientras Pablo seguía, acuérdate, como dicen allá en México, le querían dar cuello. Lo querían matar. Pero Pablo entendía que él era parte del crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. Y dice el versículo 31, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba. Y aquí viene el secreto, una palabra clave: iglesia. Tú y yo debemos consolidarnos como iglesia. Debemos hacernos fuerte como iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues ahora ellos vivían en el temor del Señor. E iba creciendo en número de esta forma, fortalecida por el Espíritu Santo. Nuestras vidas no son perfectas, pero ¿sabes qué? Ahora tú y yo vivimos en el temor de Dios. ¿Tú vives en el temor de Dios? Eso no te hace perfecto. Simplemente te dice, camina, sigue caminando. Luego viene el otro ingrediente que es importante en toda iglesia: sé fortalecido en el Espíritu Santo. Esteban, Ananías, Bernabé fueron parte de lo que Dios hizo en la vida de Saulo. Y esto es lo que es ser la iglesia. Personas que nos ayudamos mutuamente. No nos criticamos. ¿Hay algún criticón en la casa? Como que amén. Pues deja de hacerlo. Porque Dios no nos ha puesto para ser jueces, sino testigos del poder de Dios. ¿Y recuerdas la oración de Esteban al ser apedreado? Saulo estaba ahí. Esteban no lo pudo ver al apóstol Pablo, pero hizo una oración poderosa cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta a Saulo este pecado. Y es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Saulo no era perfecto, Chuy, pero Esteban oró por él. Probablemente tú no eres perfecto, pero hay alguien que ha estado orando por ti. Tú no lo sabes. Hay una mamá que ha estado orando por ti, diciéndole: Señor, ayuda a mi hijo. Ya no es un niño, pero está tomando decisiones equivocadas. Hay una esposa orando por ti, esposo. Tú no lo sabes, pero Dios ya puso su mirada en ti. Tu vida no es perfecta, y quiero decirte esto: ninguna lo es. Pero todas nuestras vidas pueden ser un instrumento hermoso en las manos de Dios. Pon tu fe en Jesús. Solo Él puede hacer un milagro en ti.